ha habido un par de casos complejos este año, que luego los expondremos y que luego hablaremos, John, porque ahora ya hemos visto que no va 100% bien todavía el caso, y bueno, fue un caso de varias recaídas de un bíceps femoral, que es una lesión compleja, y nos vino a la cabeza, oye, ¿por qué no hacemos un día una quedada para, a man común en Hartzeco, para poner en común un poco la manera de ver, ¿no? Desde la medicina más específica en cuanto a la anatomía, histología y demás, y luego pues los procesos de recuperación. Porque ahí creo a veces, y yo también, porque yo también he estudiado lo mismo que vosotros y ya sé igual qué carencias puede haber que veo complementadas con otras ramas, ¿no? Entonces me parecía interesante que entendiésemos todos en general la lesión muscular desde un punto de vista que creo que es el que se necesita para luego poder redactarlas bien. Y para evitar, pues bueno, cosas que suelen pasar, que al final una misma lesión de un bíceps puede parecer que es una cosa simple de 3 semanas, pero otra puede ser una lesión de 8 o 9 semanas de evolución, y aparentemente a nivel topográfico es en el mismo sitio, ¿no? Entonces creo que hoy lo más importante va a ser que centremos bien el tiro en entender por qué hay esa diferencia en las lesiones y que entendáis bien la anatomía y toda esta explicación, ¿vale? No quiero pasar por alto, antes de empezar, dar el valor de todo lo que vais a ver aquí a los que de verdad lo tienen. Yo no voy a dejar de ser un altavoz. Bueno, será una charla que mezclaremos nuestra experiencia clínica, pero sobre todo la evidencia de gente que lo ha estudiado el tema y que gracias a ellos, ¿no?, se ha podido comprobar muchas cosas. Entonces, como os decía, yo no voy a dejar de ser en parte un altavoz de toda esa gente que ha estudiado, investigado, publicado, divulgado. Entonces creo que hay que hacerles una mención especial porque encima tenemos un grupo, en España en general hay un grupo muy potente de investigación de la lesión muscular, tendinosa y demás, que son sobre todo el grupo de Barcelona, los Valius, Pedret, bueno, hay muchos, Marc Blasi, Xavi Alomar, pues, gente que colabora con el Barça también, ¿no?, ese tipo de lesiones que se ven mucho, y luego también el grupo de Donosti, pues con Javier de la Fuente, Dávila y demás a la cabeza, que yo creo que necesitan ahí para una mención, porque aunque esto parezca que os lo voy a contar yo, se va a basar sobre todo en todos los años de estudio y de esfuerzo que han puesto ellos, ¿vale? Entonces veréis que en cada punto en cada diapositiva que haya algo, aquí habrá un cuadrado, o por aquí, donde os pondré qué publicación ha aportado ese valor, por si luego la queréis estudiar, y os paso toda la información. Vale, Ordun, pues eso, creo que no se me olvida nada antes de empezar. Quiero que sea una cosa de ida y vuelta. Yo no he venido aquí a dar ninguna chapa, que soy un poco chapas, pero quiero que sea todas las preguntas que tengáis las lanzáis y vamos, aquí vamos a aprender todos de todos sin ninguna duda, ¿vale? Ordun, vamos a empezar ya directamente. Y bueno, primero creo que para que entendáis por dónde quiero que vaya la jornada de hoy, tengo unas preguntas que vamos a intentar responder. Entonces, las clásicas preguntas: ¿qué es el músculo? Bueno, eso ya lo tenemos un poco más ya definido, no hace falta que nos metamos en fisiología básica, pero bueno, es un órgano, se considera un órgano que está compuesto de sobre todo un tipo de tejido que es el muscular. O sea, deberíais decirme qué tipos de tejido hay en el cuerpo. Hay 4. Aunque parezca que hay muchos tipos de tejido, realmente en lo básico son 4, que son el tejido muscular, o sea, la fibra muscular, por eso es sobre todo un tipo de tejido el músculo, el epitelial, que es piel sobre todo, conectivo, que es lo importante de hoy, aunque el título es lesiones musculares, hoy lo importante es el tejido conectivo, ¿vale? Y el tejido conectivo es desde tendones, ligamentos, fascias, hueso, también es otro tipo de tejido conectivo, entonces hay mucha importancia en el cuerpo, y luego el tejido nervioso. Vale, entonces el músculo es fibra muscular, pero también entendemos que en el órgano del músculo tenemos que considerar los tendones, ¿no?, por ejemplo, y también tenemos que considerar el nervio para la placa motora, para la información que le llega, ¿no?, del cerebro a que el músculo se mueva, también se considera parte del músculo. Y tampoco el músculo podría entenderse sin vascularización. Entonces todo eso se considera el órgano muscular. Más preguntas.
Y si alguien se anima, que vaya diciendo, ¿eh? O sea, y si tenéis más preguntas que estas, las vais soltando. ¿Cómo está estructurado anatómicamente un músculo? Porque en la universidad yo lo que aprendí es al músculo, tendón proximal tal y tendón distal cual. Se insertan y se originan aquí y aquí. Pero si lo entendemos así, vamos a tener, creo, problemas luego para entender por qué los pronósticos pueden ser tan diferentes. Lo que os decía, ¿es la unión hueso-tendón, músculo-tendón-hueso o hay algo más? Bien, ¿qué se entiende como histoarquitectura muscular? Que al final aquí estamos juntando dos palabras que es la histología con la arquitectura. Entonces, bueno, ya veis que este concepto que es de este grupo que os he mencionado, que tiene un artículo súper descargado, no sé si fue el récord de descargas del... Bueno, o sea, es muy famoso este artículo suyo que habla sobre lo que va a ser hoy la base de todo, que es cómo se va a ver un músculo por dentro. Entonces, tenemos que entender si abriésemos un músculo en un cadáver y lo abrimos en libro, o hacemos una ecografía, que algo de eco aprenderemos hoy también, ¿vale? O hacemos una resonancia, pues ahí vamos a ver cómo es la arquitectura de verla. Entonces, ¿son todos los músculos anatómicamente iguales? ¿Es lo mismo un bíceps que un bíceps femoral? ¿O un cuádriceps, un recto que un aductor largo? Pues no todos van a tener tampoco la misma estructura interna, ¿no? A nivel de lo que sea, veremos ahora, ¿no? Esas conexiones terminosas. Entonces será importante, y hoy una de las cosas que vamos a hacer es entender cada músculo de los 5 más importantes a nivel de roturas. Porque como luego veréis, hay una nueva publicación que habla, oye, ¿por qué no hacemos como los huesos? Las fracturas se dividen, cogemos las fracturas de la sindesmosis y fractura en Meissonier 1, 2, 3, o sea, cada tipo de fractura está subclasificada para que luego los traumas sepan pues cómo abordar la cirugía y demás, pues, ¿no? Fractura de coles, fractura de... Y dicen, ¿por qué la lesión muscular hablamos solo de lesión? Sí, del aductor largo, grado 1, 2 o 3. Pero ¿por qué no vamos a desgranar bien, coger cada músculo y aplicar una clasificación específica a cada uno? Porque todos son diferentes. Entonces no tiene nada que ver a nivel proximal como es un recto con a nivel proximal como es, por ejemplo, un sóleo. Entonces, hoy vamos a diferenciar también los 5 grupos más importantes, los entendemos de uno en uno y veremos dónde se asienta la patología también, ¿vale? ¿Cómo se define una rotura muscular y dónde se suele dar? Y a su vez, ¿cómo se diagnostica y cómo se clasifica? Porque el mundo de la clasificación de la patología muscular también está avanzando y está progresando. Y esa, yo creo, donde lo que están ahora concluyendo es donde yo creo y entiendo que es donde hay que ir. Y luego, ¿cómo se define el pronóstico? Ya os adelanto, aproximado siempre, ¿vale? Del return to play en base a cada lesión. ¿Qué es ahora? Todos que estamos en el mismo mundillo. A ver quién me dice qué es la frase favorita que ponen en los partes de lesión de, por ejemplo, una lesión de un futbolista o un deportista. Cuando lo suben luego a las redes, ¿qué ponen? Más evolución. Exacto. O sea, precisamente lo que han escapado es de poner 4 semanas porque veían que no, entonces siempre ponen teniente evolución. Y es que es verdad, y me parece bien, es verdad que se curan un poco en salud, por no decir son 3 y luego son 5 semanas, pero es que la realidad es que veremos que no se puede pronosticar, aunque tengamos muy claro el diagnóstico, no podemos aproximar semanas, pero nunca podremos ser concisos con eso. Entonces, pues yo me azumo eso de zona. Pendiente evolución, la frase ahora de moda, ¿vale? ¿Habéis entendido un poco general? ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, ¿es esta la estructura de músculos? Pregunto. Espera, voy a apagar esta luz, a ver si igual vemos mejor. Mejor, ¿no? ¿Estáis demasiado oscuras? Apuntes. ¿Bien? Yo creo que es mejor primar la imagen porque se ve mucho mejor. Entonces, ¿es esta la estructura normal de un músculo? Que levante la mano el que cree que un músculo es esto. Bueno, ya veo que
que no os voy a pillar a ninguno ya con esto, para nadie es nuevo, pero entonces vamos a ver qué es un músculo, ¿no? Porque si lo entendemos así, una lesión aquí o aquí o aquí o aquí va a ser lo mismo, y ya solo hablaríamos de grados, ¿vale? Pero realmente un músculo es esto. Aquí os expongo un ejemplo de lo que es un recto femoral, ¿vale? Entonces, ya para empezar, estamos viendo que hay un músculo, efectivamente, hay un tendón, dos tendones, tres tendones, dos proximales y uno distal. ¿Os suena esto? Bueno, aparte de los huesos tenemos el músculo, tres tendones. El recto tiene un tendón proximal, que es el que todos sabemos su origen, que es la espina ilíaca anterior inferior, ¿vale? Ese es el tendón directo, que se le llama el recto. Y este tendón luego nos hace toda la cobertura, ahora veréis, superficial del músculo. Pero tenemos otro tendón, que se le llama indirecto, que se inserta en otra zona, que es al lado del acetábulo, en la ceja cotiloidea, se le llama, ahí. Si el directo va a la espina ilíaca, el indirecto coge una curva y va hacia el acetábulo. Y este, por ejemplo, se nos mete adentro del tendón, adentro del músculo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se le llama esto? Se le llama aponeurosis. ¿Os suena el concepto aponeurosis? Mira, luego lo vamos a ver bien porque hay un paper que lo describe. Pero, básicamente, mientras todo este tejido de colágeno conectivo que tenemos por fuera del tendón y llega al hueso, todo esto se le llamará tendón. Cuando un tendón, que no deja de ser una continuación, ya pasa a ser intramuscular, o por lo menos ya está en contacto con el músculo, va a pasar a llamarse aponeurosis. Pero es un tema más de nomenclatura, pero es un continuo. ¿Qué diferencia diríais que hay a nivel de tejido, entre esto y esto? Solo el grosor, porque histológicamente va a ser sobre todo colágeno. Veremos que uno más regular, más denso y tal, y otro más irregular y menos denso, pero no deja de ser el mismo tejido. Lo que pasa es que, bueno, por concepto, cuando pasa a tocar un músculo, vamos a llamarla aponeurosis. Y poco a poco esa aponeurosis, naciendo desde el tendón, va a ir perdiendo grosor hasta terminar como aponeurosis y luego convertirse, sigue, ¿veis aquí? Terminaría aquí la aponeurosis, pero luego esto sigue una envoltura. Pero sería la fascia, que tampoco no deja de ser una continuación de tejido conectivo de lo que es tendón, aponeurosis y luego ya todo el tejido fascial, ¿vale? Entonces, en este caso, la aponeurosis central es la continuidad del tendón indirecto. Luego tenemos la aponeurosis periférica, ¿vale? Que nos da la cobertura, la cobertura en este caso superficial del recto. Entonces el recto se nos origina aquí, el tendón directo, y una vez ya entramos en contacto con el recto a nivel muscular, esa aponeurosis va a abrazar al músculo por encima en su tercio proximal, para darle anclaje, y luego ya se termina esa aponeurosis y ya se convierte en fascia. ¿Veis? Tendón, aponeurosis periférica, que no central, periférica, superficial. Y luego el recto tiene otra característica, que es que su aponeurosis profunda va al tendón cuadricipital. O sea, así se confluye el músculo. Tenemos aquí todo el vientre muscular y su aponeurosis periférica profunda, ¿vale? La profunda se convierte en el cuadricipital y esta en la superficial. En la aponeurosis superficial, en el tendón directo. Entonces ya tenemos todos los anclajes del recto y vemos también cómo se han configurado dentro del músculo. Y aquí lo mismo, pues por ejemplo, en esta parte proximal profunda, ¿vale? Si cogemos el churro muscular en la parte profunda, en la parte proximal profunda, pues no tenemos algo tan denso como una aponeurosis, tenemos fascia, ¿vale? Pero en la parte distal sí que tenemos esa parte más gruesa. Aquí todavía nos quedan cosas, porque a esto, a nivel muscular, a la fascia, porque fascia hay en todo el cuerpo, todos los órganos están relacionados con la fascia, ya sabemos.
Pero en el músculo a esta capa más fina, que ya no es aponeurótica, sino que es fascial, se le llama epimisio. Y luego veremos por qué. Entonces, fascia o epimisio. Bien. Pero todavía no se ha terminado, porque el músculo tiene una arquitectura interna, aparte de estas grandes, que es esto. Entre cada fascículo muscular, sabemos que el músculo son fibras que se convierten en fascículos, ¿sí? Y diferentes fascículos hacen al final el músculo. Pues entre cada fascículo tenemos también tejido conectivo, que es el perimisio. No importa mucho en la nomenclatura, pero para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo, ya lo he dicho 70 veces, qué tipo de tejido es el de color gris dentro del órgano del músculo? ¿Qué tipo de tejido es? Venga, va. Conectivo, ¿vale? Tejido conectivo. Lo voy a decir hoy, si ya lo he dicho 20 veces, pues lo voy a decir otras 100 todavía, ¿vale? Pero es que darle importancia. De aquí en adelante, siempre que os llegue una lesión muscular, hay que pensar a ver el tejido conectivo qué afectación tiene. Esa es la clave. Entonces, tejido conectivo, que tiene sobre todo una composición de colágeno, que no tiene nada que ver con la miofibra, ¿no? Que al final son actina, miosina y demás, no tiene nada que ver. ¿Ulertuta? ¿Ahí? Venga, vale, vamos a este concepto, histoarquitectura, hasta ahora bien. Entonces, lo que os decía, ¿no? Este es el artículo, ya os lo pasaré. Histoarchitectural Approach to the Skeletal Muscle Injury. Como veis aquí, no pone autores, pero porque es un grupo de estudio, que son el grupo de Barcelona y el grupo de San Sebastián, ¿vale? Entonces, pues los Valius, Pedret, Blasi y demás, y bueno, en particular para nosotros es el doctor de la Fuente, que muchos aquí ya conoceréis, ¿vale? Que para nosotros es el padre de la medicina, a nosotros tenemos que agradecer todo lo que nos ha enseñado y todo lo que sigue aportando. Pues este grupo de estudio, que son un poco los precursores de esta idea de hacer ver el tema de la arquitectura del músculo como es, para entenderlo mejor, pues nos dieron, a través de este artículo, pues este entendimiento, ¿no? Como os decía, la composición del órgano del músculo esquelético son células musculares, tejido conectivo en subrayado E, ¿vale? Con sus propias células, fibroblastos, como un tendón. Cuando tenemos un tendón lesionado, sabemos de sobra que la parte más importante es la vuestra en una recuperación de una tendinopatía, porque mediante el ejercicio inducimos a que el fibroblasto o el tenocito, ¿vale? Que es la célula tendinosa, poco a poco vaya generando tendón nuevo, ¿no? Colágeno nuevo. Entonces, dentro del músculo también existen este tipo de células. Una vez se da la lesión a nivel muscular, para que también haya esa regeneración, mejor dicho, esa reparación en el tejido conectivo. Como os decía, también tenemos vasos sanguíneos y nervios, obvio, y luego también células del sistema inmune, ¿vale? Que van por cuerpo en el músculo también. La matriz extracelular del tejido conectivo se entiende como una de las claves del mantenimiento de la estructura y de la organización de la fibra muscular. Es decir, el tejido conectivo lo tenemos que entender como el esqueleto, lo que es para nosotros a nivel de todo el cuerpo, entender el tejido conectivo, que es lo mismo para el músculo, ¿vale? Es como todo lo que hace que mantenga su estructura y su organización de las fibras. Ejerce también un papel importantísimo en la transmisión de fuerza, porque si un tendón lo cortamos, por mucho que se contraiga un músculo, esa transmisión de fuerza no va a llegar al hueso, por lo tanto no va a haber movimiento, ¿vale? Y también, una vez hay una rotura, es esencial como conductor estructural. O sea, si un nervio, vamos al tema nervio, si un nervio sufre una lesión, se le hace un corte, si su estructura fascial, ¿no? El perineuro, se mantiene conservada, aunque el axón se haya lesionado, tiene muchísimas más papeletas, como tiene el raíl por donde ir, de volver a regenerar bien. Si no le damos ese raíl, esa cobertura, está también rota y no tiene por dónde ir a recuperarse, le cuesta muchísimo más. Pues aquí igual, si el tejido conectivo no existiese, la fibra muscular que rompe no sabría hacia dónde tiene que pegar.
Entonces, como dice aquí, también es un conductor estructural de la regeneración de la fibra muscular, una lesión. Como os decía, supone el esqueleto, la estructura, ¿vale? Y le da la integridad mecánica. O sea, el músculo no se puede entender sin su esqueleto, que es el tejido conectivo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un esquema, una imagen de lo que os decía antes. Un músculo, ¿vale? Compuesto por diferentes fascículos musculares, que si los cogemos en un zoom, tenemos aquí fibras musculares, ¿vale? Con sus celulitas, ¿vale? Diferentes las fibras musculares. Entonces, lo que os he dicho antes del epimisio y demás, pues el tejido conectivo a nivel muscular se diferencia en 3 capas. Una, la más básica, la que va a envolver a la fibra muscular, ¿vale? O sea, entre fibra y fibra también hay, o sea, es súper fino, pero hay tejido conectivo fascial, ¿no? Es el endomisio, dentro. Luego, y este no es tan relevante, luego va a entender la lesión, pero ya esto sí. Cada fascículo, ¿veis, no? También está, ¿veis que aquí está como envuelto también por un esqueleto más blanquecino? Eso es el perimisio, que es fascia que vive dentro del músculo, abrazando cada fascículo muscular. ¿Qué pasa cuando vamos a una sidrería? Empieza a ser época y nos enseñan, mira esta chuleta, qué veteado, no sé, qué vetas tiene, ¿no? ¿Qué es? Nos enseñan un corte perfectamente hecho con carne roja, músculo, fibra muscular, pero luego tiene un montón de... ¿Eso qué es? Pues eso es el perimisio, ¿vale? Que hace todo ese veteado al músculo. O sea, esa fascia que envuelve al fascículo muscular. Y luego, alrededor del músculo, de lo que es el propio músculo, a nivel fascial, tenemos el epimisio, ya de epi de fuera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este epimisio, que se considera fascia, si vamos hacia el origen con la inserción, se va a convertir en una aponeurosis para llegar a ser tendón. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos metió un cacho de carne y está duro? Eso es porque nos ha tocado una aponeurosis central o, pues, la fascia, el perimisio lo comemos y no hay problema, no es tan fino que no está duro. Pero si ya empezamos a meter un trozo que ya involucra una aponeurosis o un tendón, es inmasticable. Y aquí por lo menos le decimos, joder, nervio a tocausai, tozañe tocausai. Y no es verdad, porque ni es un nervio ni es una vena. Si fuese así, eso se masticaría fácil. Es tejido conectivo, ¿vale? Es el tendón que está ahí dentro del músculo que es inmasticable. Vale, Ordón, ¿no? Yo a mis pacientes cuando les enseño una lesión siempre les explico, mira, pues cuando vas en la sidrería o a la carnicería, tú fíjate en esa piel blanca, tal, y lo entienden perfectamente. ¿Vale? Y esto es una imagen histológica donde vemos lo mismo. Tenemos aquí fibras musculares, aquí, rodeadas cada uno por un poquito así de fascia, que es el endomisio, y luego los fascículos, ¿vale? Más o menos se ven, un fascículo, otro, rodeados por perimisio, ¿vale? Y luego pues aquí tenemos alguna célula adiposa, vasos sanguíneos, algún nervio, ¿vale? Entonces, este artículo también es súper interesante para entender qué pasa fisiológicamente cuando hay una rotura, pero bueno, luego haremos un esquema de la parte más importante de esto, pero os puse aquí en grande subrayado porque es que da, yo creo, una definición perfecta diciendo que el músculo esquelético se puede considerar a nivel simple que es compuesto de 2 componentes básicos, que es la miofibra o la fibra muscular y el tejido conectivo, ¿vale? Las miofibras con sus nervios que los inervan son responsables por la función contráctil del músculo, mientras que el tejido conectivo provee, ¿no? de esa estructura que une la fibra muscular individual, ¿vale? Junto con las demás y hace que cuando existe esta contracción muscular abrace también capilares y nervios y lo que es todo el sistema nervioso. Entonces, si hemos entendido esto, tendremos que entender que habrá algún tipo de conexión, o sea, es decir,
hemos dicho que hay fibra muscular, que hay tejido conectivo, pero tendremos que entender también qué es esa unión, o sea, cómo se une. Y para eso, entonces, vamos a tener que explicar la unión mioconectiva o la unión músculo-conectiva, como lo queramos llamar, ¿vale? Que se llaman las publicaciones Myoconnective Junction, ¿vale? Entonces, a nivel fisiológico sí que tienen, no creo que es práctico meternos en eso, pero se dice que, bueno, pues el sarcómero que está pegado a la fascia tiene un tipo de parte, ¿no?, en su célula diferente que se adhiere mejor al... Esto no es práctico, lo importante es que entendamos qué tipo de uniones mioconectivas hay y dónde se da la lesión. Pero bueno, que tiene su explicación fisiológica también de cómo se junta a nivel micro el músculo con la fascia y cómo se ancla. Pero eso ahora mismo yo creo que no es práctico. Como os decía, la unión mioconectiva tiene las tres partes: el endomisio que recubre cada fibra, el perimisio que recubre cada fascículo y el epimisio que recubre el músculo, o también lo podríamos llamar fascia. Por lo tanto, dentro de lo que es la unión mioconectiva tendremos dos tipos de unión. La unión miofascial, porque recordar, en la zona que el músculo se anclaba a su piel más fina, a la fascia, se llama una unión miofascial. Entonces, que os suene ella cuando se habla de roturas miofasciales, ¿vale? Será por ahí, ahora lo veremos. Y luego está la unión miotendinosa en global. No es lo mismo cuando el músculo se ancla en su pared más débil o cuando el músculo se ancla en el tendón directamente o en la aponeurosis, ¿vale? Entonces se dividen estas dos uniones. La 1 contribuye a generar la estructura general, es decir, a dar forma al músculo, y la 2 también a eso, pero contribuye sobre todo a la transmisión de fuerza, y las lesiones a este nivel suponen la mayor incapacidad. Lo entendemos, ¿por qué no? Si rompemos la piel, que da un poquito la cobertura, ¿no?, la forma al músculo, no es lo mismo que si rompemos el churro central que nos va a dar toda la tracción. Imaginaros, un gemelo. No es lo mismo romper su parte más superficial que romper la fibra que nos conecta con el tendón de Aquiles. ¿Entendido? Ni tanto de pronóstico, ni como a nivel funcional desde el principio. ¿Ahí? Entonces, y en rojo, ¿vale? Está descrito que, a ver, siempre, igual, no me gusta decir nunca, pero casi siempre está descrito, vamos a decir, excepto que casi sea una lesión por contusión, ¿vale? Un bocadillo famoso de estos, que en esa sí puede romper pues en la fibra muscular, porque al final dejarse un aplastamiento de la fibra, pero en una lesión indirecta, ¿me entendéis? Directa e indirecta. Directa son las contusiones, indirecta es la lesión que te haces tú solo, muscular. Sprint, golpeo, frenada, resbalón, esas son las indirectas. Pues en las lesiones indirectas, siempre, o por lo menos casi siempre, se verá involucrada siempre una unión mioconectiva. O sea, casi nunca vamos a ver una lesión intramuscular perfecta. Siempre va a estar... Casi siempre va a estar asociada una conexión tendón, aponeurosis o fascia con el músculo, porque ese es el eslabón débil de la cadena. El eslabón débil no es entre una fibra muscular y otra, es entre fibra muscular y tejido conectivo. Entonces, el trabajo número 1, primero, es valorar bien cuál es esa unión a la que se ha lesionado. Y a raíz de eso le ponemos luego el pronóstico. Porque, como os digo, hay que averiguar bien la ubicación exacta, porque esto tiene un valor pronóstico muy importante. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahí. Entonces, este es el esquema que planteaban ellos en este artículo. Hablan de tendón aponeurosis, ¿vale? Tendón que va bajando un poquito de grosor, convirtiéndose en aponeurosis. Y luego tenemos el epimisio, o la fascia, que no, a nivel tendinoso también se puede convertir luego en el paratenón, ¿vale? Que es la envoltura del tendón. Luego, si entramos adentro del músculo, aquí todo el resto, todo lo que no está pintado sería rojo, ¿vale? Todo el tejido conectivo que abraza los fascículos son los perimisios, que es la beta, el veteado que vemos en la carne, acordaros. Y luego, envolviendo cada miofibra, cada célula muscular, tenemos el endomisio. Pero bueno, vamos a quitarle esta importancia. Entonces, este ejemplo que siempre pone
Javier de la Fuente, es imaginaros un árbol en primavera cuando está a tope, ¿vale? Vemos un tronco, y si es un árbol que está muy potente, vemos tronco, tendón, y luego ya todo verde, no vemos nada más allá, ¿no? Si lo vemos sobre todo desde lejos, no vemos más allá. Pero en otoño, en invierno, cuando se le han caído todas las hojas, que serían el símil a la fibra muscular, imaginaos que vaciamos todo el músculo de fibra muscular, el árbol vemos perfectamente cómo tiene tronco, otro pequeño, pam, pam, y luego cómo se hace pequeño hasta la punta, y eso sería una explicación perfecta de lo que es el músculo. ¿Vale? Un tronco que va entrando por dentro y que luego va dando esa cobertura. Aquí, venga, pregunta para vosotros. ¿Esto qué tipo de aponeurosis sería? Que las hemos diferenciado antes. ¿Periférica o central? Periférica. En este caso, si entendemos que esto es superficial y esto es profundo en un corte muscular, sería una aponeurosis, aquí tendón, y aquí una aponeurosis periférica superficial. Por ejemplo, esto podría ser tranquilamente un tendón directo de un recto, ¿vale? Luego iremos viendo cada músculo. Por ejemplo, no puede ser un aductor, luego veremos, porque el aductor hace algo así, pero luego enseguida, ¡pam!, se mete dentro del músculo. Pero bueno, que lo entendáis así. Y como el ejemplo que hemos enseñado antes es exactamente lo mismo, si hacemos el zoom de esta zona, pues eso, es igual, ¿vale? Ahí vemos, en este caso también hay una aponeurosis central, los perimisios, ¿vale? Los perimisios que hacen el fascículo, envuelven al fascículo, y la fascia o el epimisio. ¿Claro hasta aquí? ¿Ahí? Vale. Entonces, las lesiones de la unión mioconectiva, como vemos aquí, la frase de antes, en una lesión muscular casi siempre se verá involucrada la unión mioconectiva. Entonces, si ya cogemos el artículo que nos plantean, veis que ya a la hora de diferenciar lesiones de la unión mioconectiva, la diferencian en lesiones de las myoconnective junction periféric, ¿vale? Peripheral, y internas. Entonces, para ellos son dos cosas diferentes, las que son aponeurosis periféricas y las que son aponeurosis centrales. Punto número 1. Y luego, dentro de las periféricas, tú puedes tener una lesión en la periferia del tendón de la aponeurosis o también de la fascia, porque está en la periferia y nada tienen que ver, entonces hay que también subclasificarlas, ¿vale? Entonces, dentro de las periféricas, miotendinosas y miofasciales, ¿vale? Y dentro de luego las de la aponeurosis central, pues también más aponeuróticas o más con menor afectación de eso y más del músculo. Entonces, esta es un poco la explicación. Recordad, unión mioconectiva, miotendinosa o miofascial son las dos opciones, que nada tienen que ver entre ellas a nivel de pronóstico, ¿vale? Pero histológicamente os decía, es colágeno, entonces a nivel de microscopio, si cogemos la fibra, no va a haber mucha diferencia, pero anatómicamente es una cuestión de grosor, sí que se ve la diferencia clara. Vamos otra vez a lo que se entiende, a un cadáver o una una carnicería. El tendón vamos a ver, claro, un churro duro, pero luego ya la piel final de eso la vamos a ver casi transparente. Pero es lo mismo, ¿vale? Es el continuum del tendón, aponeurosis, fascia. Acordaros siempre de ese continuum. Entonces, la unión miotendinosa, pues, tiene una apariencia más blanquecina, es de tejido conectivo un poquito más denso y más regular, mientras que la unión miofascial, si lo vemos incluso en un cadáver, que luego tenemos imágenes, vamos a ver que es como más transparente ya. Pero, repito, es porque es un tema de grosor. Si aquí esta pared, que imaginaos que tiene un graffiti, si le damos una capa de pintura blanca, solo el graffiti se va a ver, ¿no? Porque no tiene tanto grosor de pintura. Si le damos 10 capas, pues ya se queda blanca y lo de abajo se nos tapa, pues en el músculo igual. ¿Vale? Entonces, para entender el comportamiento de la lesión muscular y para entender por qué algunas lesiones recaen, ¿vale? Que es uno de los mayores problemas de la lesión muscular, la recaída, porque luego siempre empeora la cosa con esto, pues tenemos que considerar no solo la ubicación
anatómica, la topográfica donde está, sino también el tipo y nivel de involucración del tejido conectivo. ¿Vale? Dos lesiones, la misma ubicación topográfica, por ejemplo, dos lesiones que el deportista nos las plantea aquí, pues no tienen por qué tener para nada el mismo pronóstico, ni para nada el mismo criterio de rehabilitación, ni para nada el mismo tiempo de recuperación, ¿vale? Y para eso, pues hay que entender muy bien, y es lo que quiero que hoy hagamos, qué pasa aquí. Por ejemplo, un bíceps femoral o un recto, con su tendón central, su aponeurosis central. ¿Creéis que es lo mismo? Y yo entiendo que después de esta hora ya de chapa con el tejido conectivo, ¿creéis que es lo mismo una lesión a este nivel que una lesión a este nivel? No, todavía no os he explicado por qué es diferente que se lesione un tejido conectivo o un músculo, Pero bueno, ¿creéis que es lo mismo una lesión a este nivel o aquí? Obviamente no. O que sea una lesión a este nivel, a este nivel o a este nivel, no tiene nada que ver, ¿vale? Y eso es lo que iremos de uno a uno desgranando, para que el día que os llegue, ¿no? Porque muchos colaboramos y si no, pues los físicos con los que trabajáis o los médicos con los que trabajáis os dirán, pero hay una lesión miofascial del recto de no sé qué, que tengo un pronóstico aproximado tal, y entenderéis dónde se ubica y por qué podéis ser menos conservadores a nivel de meter ejercicio, o hay una lesión del tendón central o de la aponeurosis central del recto o una lesión del tendón común de los isquios. Ostras, pues con esto no hay que ser para nada, por ejemplo el excéntrico lo tenemos que meter solo en la última fase, hay que ser muchísimo más conservador, entenderla casi como una lesión de un tendón y bueno, yo creo que después de hoy y de estos esquemas, cuando os llegue la información detallada de lo que es, vais a poder diferenciar cada caso y eso es el objetivo. Entonces, tenemos ubicaciones como lesión tendinosa o aponeurótica, mioaponeurótica en el anclaje entre la aponeurosis sin que esté totalmente lesionada y el músculo, que puede ser periférica o central. Esto se entiende, ¿no? Cuando solo abarca una parte que es la periferia y se le anclan desde un lado, no es lo mismo que cuando el tendón, la aponeurosis entra dentro del músculo, no es lo mismo, ¿vale? Las miofasciales, que serían a este nivel, ¿vale? Y luego las intramusculares, que se dan en muy raras ocasiones y que si vamos al detalle del detalle, no deja de ser también lesión mioconectiva, porque estaría afectando a un perinisio, que también es un desanclaje entre un fascículo y su piel, que es el perinisio. Entonces, casi siempre, como veis, es una lesión mioconectiva, ¿vale? Y aquí tenemos ejemplos de resonancia magnética, para que veáis. Una lesión, la A, que será más a nivel tendinoso, todavía sin que haya empezado la fibra, se ve aquí el tendón, esto es un recto, y como el tendón está aquí completamente roto y hay aquí una retracción. Esto, por ejemplo, no tendrá nada que ver con esta imagen, por ejemplo, donde las flechas estas nos marcan que el tendón está totalmente íntegro y que la lesión viene desde su periferia. ¿Veis aquí? ¿Cuál tiene el peor pronóstico? Obviamente este. Es que el tendón está retraído. Entonces, lo que os decía, toda la tracción de las fuerzas de ese músculo, si el tendón está aquí hecho un muelle hacia arriba, es que ese músculo no tiene la capacidad de generar fuerzas. Entonces, si en este caso nos comportamos igual con esto que con esto, pues el paciente no, o sea, este paciente va a evolucionar negativamente si le metemos el mismo tipo de ejercicio al mismo tipo de tiempo, ¿vale? Entonces, os adelanto, cuando hay lesiones tendinosas o de aponeurosis muy potentes, es que incluso igual al principio hay que inmovilizar al paciente. Luego veremos ejemplos, un gemelo. En un isquio, no entendemos que igual hace falta que ese músculo se inmovilice un tiempo, mientras que en un gemelo que está roto, un tenis leg potente, una pedrada, el paciente nos viene con muletas. Entonces, la inmovilización va a ser una de las partes que vamos a tener que tocar también, ¿eh? Vale. Entonces, antes de pasar a la clasificación de las lesiones, vamos a los puntos clave, ¿vale? Entonces,
Otra vez, la importancia del tejido conectivo, olvidar la idea preconcebida de esa cadena, ¿no? El hueso, tendón, músculo y seguida. Integrar conceptos de tendón, aponeurosis, fascia y, si queréis, más en pequeño ya endomisio, epimisio, perimisio, pero sobre todo tendón, aponeurosis, fascia. Y luego el valor pronóstico que nos da esto, porque no es lo mismo, y luego entendemos, regenerar que reparar, no tiene nada que ver. La lesión muscular tiende a la regeneración, mientras que el tejido conectivo tiende a la reparación, ¿vale? Ahora veremos. Por lo tanto, los return to play hablamos unas 3 semanas cuando es prácticamente la fibra muscular, la biología está explicada luego, y un tejido conectivo que se ha roto mínimo son 6 semanas, entonces ya estamos hablando del doble de tiempo. Pues aquí está yo creo la clave, ¿vale?